tal amigos? Bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. Gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy continuamos con esas recetas mexicanas del mes de septiembre, así que hoy vamos a preparar un delicioso pozole. Van a ver qué rápido. No se lo pierdan, quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Vamos a ocupar maíz cacahuacintle o maíz pozolero, que es este. Miren, cuando lo compremos yo les recomiendo que vean que no tenga tantos puntitos negros como este, porque eso significa que esos maicitos no vienen descabezados y nosotros lo tendríamos que hacer. Esta viene bastante limpia, pero de todas maneras tenemos que limpiar todos los maicitos que no vengan descabezados como este que vemos aquí. Deberemos ir buscando todos los maicitos que no estén descabezados, irles quitando esta cosita negra que sería la cabecita del maíz. Y bueno, eso vamos a hacer con todo hasta dejarlo completamente limpio. Vamos a ocupar 1 kilo para una preparación de aproximadamente de 12 a 15 platos de pozole. Pues ya he estado aquí descabezando los poquitos maíces que venían sin descabezar. Como ven, ya está completamente limpio todo el maíz. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar enjuagando con agua las veces que sea necesario hasta que el agua nos salga completamente transparente. Ahora que añadimos el agua salen flotando cabecitas. Esas hay que irlas retirando. Hay ocasiones que compramos maíz y salen flotando muchísimas cositas negras. Y pues bueno, nos da muchísimo más trabajo. Este venía, como ven, muy limpio y tiene solamente unas cuantas, pero sí es importante limpiarlo muy bien. Si aún no te suscribes a este canal, te invito a suscribirte. Vienen recetas deliciosas para festejar las fiestas de fin de año. Muy importante, chicos, el agua nos debe quedar lo más limpia posible. A mí me tomó 5 enjuagues para que quede así. Como ven, ya está bastante limpia. Lo voy a escurrir súper bien para continuar. Este pozole lo voy a preparar en Instant Pot. Lo pueden preparar en cualquier olla de presión que tengan en casa. Ya tengo aquí el maíz pozolero, ya está bien escurridito y vamos a ocupar un ajo completo, una cebolla, orégano, tomillo, laurel y sal. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar agua en nuestra olla de presión. En este caso ya tengo aquí mi olla con agua y lo vamos a poner a calentar. En el caso de la Instant Pot, lo que tenemos que hacer es ponerle la función de saltear. A nuestra cebolla le vamos a quitar esta parte y la vamos a cortar en 2. La cortamos por este lado y no así para evitar que se nos deshaga. Al ajo yo ya le quité todas las hojas externas para asegurarme de que esta parte esté limpia. Le estoy dejando también hojas internas porque no quiero que se me deshaga. Le vamos a cortar un pedacito. Este corte se lo hacemos con la finalidad de dejar los ajos expuestos, pero así es como lo vamos a ocupar. El agua ya empezó a calentar, así que ahora con mucho cuidado vamos a agregar los ingredientes. Vamos a agregar la cebolla, el ajo, orégano, el laurel, tomillo. Si tienen estas hierbitas frescas es preferible. Y vamos a agregar sal. ¿Qué tanto le ponemos de sal? Depende de la cantidad de agua que le pongan. Yo aquí le estoy poniendo unas 3 cucharaditas. Y por último le voy a agregar el maíz. Cerramos nuestra olla, ponemos nuestra válvula. En el caso de esta olla simplemente le paso la función de sealing. Vamos a poner a cocer por 25 minutos. En el caso de esta olla vamos a poner la función de multigranos, el tiempo y listo. Vamos a esperar a que termine ese tiempo. Pasados los 25 minutos, ahora lo que vamos a hacer es agregar la carne a nuestra olla. Y miren, yo aquí tengo pura carne con huesito. Tengo chambarete con hueso de res y tengo codillo de cerdo. También le pedí a mi carnicero unos huesitos de estos blancos para que den muchísimo sabor al caldo. Cada quien conoce su olla de presión y entonces simplemente lo que vamos a hacer es agregar la carne y dejarle el tiempo que su olla de presión necesite para cocer esta cantidad de carne. Voy a reservar caldito en otro lado porque si no, no va a caber la carne. Y este caldito lo vamos a guardar, no hay que tirarlo. Agregamos el huesito y todos los trozos de carne. Así que le cerramos nuestra válvula. Ahora sí ponemos la función de carne y vamos a ponerle
1 hora 15 minutos. Mientras está cociendo la carne, ahorita lo que vamos a hacer es el adobito que le vamos a poner, porque lo vamos a hacer rojo. Entonces vamos a ocupar una combinación de chiles. Van a ver qué rico queda. Vamos a ponerle chile guajillo o mirasol, 2 chiles pasillas, 2 chile ancho, y si les gusta que quede picoso vamos a ponerle chipotle. Pueden ponerle 1, 2 o también si quieren pueden omitirlo porque a mucha gente no le gusta que quede un pozole picoso. Vamos a comenzar desvenando nuestros chiles. Les quitamos el rabito, los abrimos y les quitamos las venas junto con las semillas. Si te está gustando este video, por favor regálanos un like. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y muy importante, activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Después de esto los vamos a llevar a lavar. En una cacerola pondremos agua y vamos a agregar 5 chiles guajillo, 2 pasilla y 2 chiles ancho. También, si gustas, 2 chiles chipotles. Es muy importante que estos estén perfectamente lavados. Han estado hirviendo los chiles más o menos 10 minutos. Entonces ahora vamos a agregar el jitomate. Vamos a esperar a que reviente. El jitomate ya reventó. Así que vamos a apagarlo y vamos a llevarlo a la licuadora. Le agregaremos un ajo, 2 ramitas de orégano, 2 ramitas de tomillo y 2 hojitas de laurel. También le vamos a poner un cuarto de cebolla grande. Vamos a tratar de licuarlo lo más finamente posible. Aquí en la descripción y en los comentarios te voy a dejar ligas a más recetas mexicanas súper deliciosas. Vamos a poner a calentar aceite del que tengan en casa. Hay quienes le ponen manteca, yo le voy a poner, ya saben, como siempre, aceite de coco sin sabor a coco, porque es el aceite que ocupo normalmente. Hay que ponerle unas 2 o 3 cucharadas. Lo vamos a poner a calentar un poquito nada más. Ahora vamos a poner a freír nuestros chiles licuados. Esto debemos pasarlo por el colador. Cuando molemos chiles secos suelen quedar muchos pellejitos. La verdad es que tengo la fortuna de tener una licuadora buenísima, pero de todas maneras hay que revisar y colar. Le agrego un poquito de agua de la cocción de los chiles. Esto poquito que queda lo podemos desechar. A esto le vamos a agregar sal, una cucharita. Y también le voy a agregar una cucharita de consomé de carne. Integramos muy bien y vamos a dejar hervir a fuego bajito, tapado. Lleva unos 10 minutos así hirviendo a fuego súper bajito y le he estado moviendo de tanto en tanto. Hay que probarlo, debe quedar bien rico, que a ustedes les guste. Si le hace falta sal o consomé de carne, lo rectificamos. Ya que está nuestra carne lista, ahora ya lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la estufa. Y esto es porque obviamente nos está quedando un pozole en nuestra olla de presión con muy poquito caldo. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Si ustedes tuvieran caldo que les sobre de alguna otra cocción, pueden ocuparlo. Yo aquí tengo caldo que me sobró de cocer la falda de res cuando hicimos la receta de los taquitos dorados, así que la voy a ocupar. Vamos a sacar las cebollas, el ajo y las hierbas de olor. A nuestra olla más grande vamos a vaciar la carne, los huesitos, el maíz y todo el caldo. Miren, ya está súper blandito nuestro maíz, ya está reventado. Recuerdan que había yo sacado un poquito del agua de la cocción del maíz. Ahora es momento de regresarla. Y también voy a poner el caldo que tenía yo por ahí. Miren, aquí lo vamos a dejar tan caldosito como ustedes quieran. Si no tienen caldo de carne, por cada litro de agua que agreguen van a agregar una cucharada de consomé de carne en polvo.
Si ustedes quisieran su pozole blanco, lo único que tendríamos que hacer es dejar hervir unos 10-15 minutitos para incorporar todos los sabores con el agua o el caldo de carne que acabamos de agregar. Pero como el nuestro va a ser rojo, aquí lo que voy a hacer es agregar el adobito que acabamos de hacer. Lo incorporamos. Vamos a poner a hervir por aproximadamente unos 15 minutos. Después de eso lo vamos a probar de sal, de sabor, y veremos si es necesario rectificar tanto de sal como de consomé de carne. Y miren, mientras transcurre ese tiempo va a ir saltando grasita en la superficie, hay que irla quitando. Esto ya ha estado hirviendo aquí aproximadamente 20 minutos. A partir de que empezó a soltar el hervor, ya lo vamos a servir. Listo. Y bueno, el pozole se acostumbra a poner lechuga, la cantidad al gusto. También le vamos a poner unos rabanitos, se le pone un poco de cebolla y le voy a poner aguacate. Para quienes les gusta, le pueden poner salsa. Esta salsa es salsa botanera. ¿Recuerdan la que le pusimos a los esquites y a los elotes? Y finalmente vamos a ponerle unas gotitas de limón. Pues ya que listo, traje aquí unas tostaditas para acompañarlo. Así es como se acostumbra a comer y bueno, ya me muero por comérmelo. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.